viene una etapa de relativa calma y aparece el conocido hoy capitalismo y una política de biopolítica. ¿Nos cuentas de eso? Sí. Mira, una vez que transcurren todos estos sucesos de crisis sanitaria, que concluyen prácticamente el año 1913, ese mismo año ya desde Nueva York se empieza a proyectar una transformación del desierto de Atacama. La familia Guggenheim, famosa por sus museos en distintas partes del mundo, construye e implementa la mina de cobre más grande del mundo. Entonces ellos se dieron cuenta, en el marco de una experiencia que tuvieron en México, en 1910, momento que se vive la Revolución Mexicana, que siempre iba a ser bueno separar a los trabajadores, a los obreros, de las ciudades consolidadas, ¿ya? Y que por eso había que construir unos campamentos, aparte, afuera. Eso se llamó en el lenguaje norteamericano los company town, que eran lugares de mucho control, y esto, si lo interpretamos desde la óptica contemporánea o desde nuestro tiempo presente, todo esto califica en lo que se puede llamar una biopolítica, ¿no? En donde hay un control del cuerpo, el cuerpo pasa a ser intervenido y se interviene lo que come, a qué hora tiene que estar activo, a qué hora produce, por dónde circula, qué es lo que puede y no puede hacer. Entonces, esta empresa, para lograr que estos proyectos mineros fueran exitosos, hubo que intervenir no solamente el espacio del trabajo, sino que también el espacio del no trabajo. Y es allí la intervención en el espacio íntimo del trabajador, en el espacio barrial, en el espacio también comunitario, y por eso los norteamericanos desarrollan todo un proyecto higienicista de control biológico, de control sanitario, de control político, de control moral, para que los trabajadores pudieran ser limpios, ordenados, pudieran ser controlados, buen cristiano, que ande peinado, que sea buen padre de familia, porque todos estos factores van a permitir que el trabajador sea mucho más eficiente a la hora de ingresar a la empresa. Entonces, los norteamericanos comprendieron la memoria del territorio, que era un territorio con vulnerabilidad biológica, vulnerabilidad sanitaria, era un territorio seguro, y que por eso era necesario controlarlo, que era necesario establecer nuevas normas que incluso reemplazan al Estado. Estas empresas, al instalarse con todas estas políticas sanitarias, tienen más influencia que el propio Estado, ¿ya? El Estado prácticamente es un cartero, un gobernador, un policía, que normalmente están subsumidos a la relación asimétrica que establecen con nuestro empresario. Entonces, es allí también lo interesante de cómo la biopolítica genera normas locales y genera reglamentos privados que impactan profundamente en las comunidades que se crearon después de la Guerra del Pacífico. Sí, yo creo que en el norte está lleno de ejemplos de lugares, company town, que tuvieron ese objetivo, dependiendo siempre de la minería. Al final era buscar una mayor productividad, entiendo, ¿sí? Sí, como era Justamente, como eso un es como, resumen. sí, teniendo a un trabajador que no toma, que está bien higienizado, que está bien controlado respecto a los lugares por los cuales circula, porque el company town significa que le dan una casa, que le dan agua, luz, también que le pagan con comida a través de las pulperías. Finalmente el trabajador pasa a ser una persona, un sujeto bajo un control, donde se establecen una serie de violencias simbólicas, en el sentido que él participa, de pronto inconscientemente, de una serie de normativas que lo hacen, de una u otra forma, ser un mejor ciudadano. Y siendo un buen ciudadano va a ser también un mejor trabajador. Siendo un mejor trabajador va a permitir que las grandes inversiones realizadas por empresas extranjeras sean exitosas. Entonces, es allí donde se instalan estos marcos de la biopolítica, pero que tienen esta paradoja. La empresa instala políticas sanitarias con el objetivo de garantizar la vida y la producción. Y con tal de cumplir eso, también está dispuesto a matar. Entonces ahí también surge lo contrario a la biopolítica, o el borde de la biopolítica, que se llama la necropolítica, ¿Cómo ¿ya? es eso de La estar dispuestos necropolítica tiene que ver. estar dispuestos a matar? Sí, claro, porque si alguien no cumple una norma, tal como ocurre hoy en las cuarentenas, yo estoy obligadamente encerrado en mi casa por una política sanitaria, porque están cuidando mi vida. Pero si yo salgo, mi cuerpo va a ser sujeto a un encarcelamiento, a una deuda, o una multa, que me va a generar una deuda y una responsabilidad frente al Estado, porque yo también
estoy siendo un irresponsable, ¿cierto?, desde el punto de vista del Estado. Entonces, si yo vuelvo a cometer esa falta, finalmente mi cuerpo va a sufrir las penas por haber incumplido una norma sanitaria. Entonces, allí está la paradoja de la biopolítica. ¿Y cuáles eran, en forma concreta, las penas que tenían en ese tiempo? No, básicamente, en el mundo empresarial, por ejemplo, si alguien no cumplió la norma que se regulaban, por ejemplo, el horario de circulación, la prohibición de fiesta, la prohibición del consumo de alcohol, incluso hasta los velorios, era todo controlado. Que nadie podía, ningún ser extraño podía entrar a estos campamentos, ¿ya? Esto significaba derechamente la cancelación laboral, significaba también que te sacaban de la casa, y para muchos trabajadores también, que si se quedaban sin casa, era muy dramático. Porque también hay otra arista que es muy interesante, que es que los norteamericanos construyeron una discursividad que quien vivía en los company town, estos company town por excelencia es Tocopilla, la salitrera María Elena y Chuquicamata. En estos tres lugares, quien vivía en estos campamentos adquiría el estatus de clase alta, ¿ya? Entonces, hasta el día de hoy, incluso hay toda una impronta discursiva de quién vivía en las villas o en los company town, era porque pertenecía a la supuesta clase alta de la localidad, a saber que eran trabajadores con una precariedad fuerte, que les pagaban con vale, que vivían en el marco de la pulpería, que tenían baja escolaridad, que vivían en casas que no eran propias. Entonces todo esto se extendió durante el siglo XX. Las personas que estaban, los que trabajaban eran los que estaban sujetos a este plan de paternidad, digamos, entre comillas. Claro. ¿Qué pasaba con el resto de la población? Mira, lo que ocurre en el desierto, en estos tres lugares que te comenté, Chuquicamata, María Elena y Tocopilla, es que además de construir el control y de construir una discursividad de estatus, se construye una alteridad, un otro. La villa se diferencia del pueblo, que era el norte de la ciudad de Tocopilla. María Elena se diferencia de las antiguas salitreras del sistema Chang. María Elena del sistema Guggenheim, y la otra salitrera, que era mucho más precaria, más pobre, eran las más ordinarias, por decirlo en el lenguaje de la década del 20, 30. Y quien vivía en Chuqui era distinto al canameño. Entonces, estos campamentos se construyeron en el marco de una oposición, ¿ya? Esta oposición llevó a la construcción de la segregación. Y la segregación también generó estos espacios de clausura. No cualquiera podía circular en estos campamentos mineros, porque había una policía propia, había reglamentos propios, y de una u otra forma se tensiona la idea de soberanía que supuestamente debe tener un Estado. Entonces estos norteamericanos construyen un pequeño Estado, un pequeño país dentro de otro. Exacto. Con una tecnología distinta, con calles distintas, con una arquitectura distinta, con una cobertura de servicio y de equipamiento público también distinta, pero al mismo tiempo hay un fuerte control, o sea, el control de las huelgas son catastróficas. También la discursividad anticomunista que desarrollan estas empresas norteamericanas, en la cual en la década del 40, cuando llega González Videla al poder, se manifiestan claramente. Los norteamericanos están delatando a todos los huelguistas y lo mandaron para Pisagua. Entonces, este proceso minero también traen incluido lo que es una ideología política. Y esa ideología política también tiene que ver con la segregación, con la moralidad, con generar diferencias urbanas, con diferencias socioeconómicas y con la propia fragmentación y segmentación de los territorios en el desierto del nuevo norte de Chile. Sí, redondeo que siempre eso, como fin último, la mano de obra sana, mayor productividad al final. Ese fue el horizonte. Sí. Oye, Gamín, muchas gracias, como siempre, tu voluntad, la información que nos entrega. Guillermo. Un abrazo. Mucho gusto, muchas gracias. Chao. Que estés muy bien.